Las herejías doctrinales en la actualidad son la prosperidad material. Aquí enseñan que el favor de Dios se manifiesta en la prosperidad material. Esta doctrina se denomina como teología de la prosperidad. El 2, relativismo doctrinal, enseña que todas las religiones son iguales. Todas las religiones son aceptables y respetables. Aquí no hay una verdad absoluta. Todos están bien, las religiones están bien. Y el universalismo teológico, aquí enseñan que la salvación es universal. Cualquiera se puede salvar. Aquí no tienen necesidad de Cristo, no tienen necesidad de doctrina, de la palabra de Dios. Cualquiera se puede salvar. Aquí esa doctrina, esta herejía tiene como doctrina salvo, siempre salvo. Y como última herejía tenemos el acomodamiento cultural. Aquí la religión se acomoda conforme a su cultura, conforme a su idiosincrasia. Esta herejía siempre va contra la palabra de Dios. Si decimos que la religión no salva, solo Cristo salva, ellos dicen que la religión salva o puede salvar cualquier cosa, pero menos Cristo. Aquí podemos ver la religión católica. Bueno, vamos a ver cada uno de los ejemplos de lo que hemos mencionado. Prosperidad material como señal de favor divino. Un ejemplo sería que toda persona que sirve a Dios, pues tiene que ser prosperado por servir a Dios. Relativismo doctrinal. Un ejemplo sería, todos los caminos nos conducen a Roma, pero no todos los caminos nos conducen a Dios. Hay un solo camino que nos conduce a Dios, y es el camino de servir a Jesucristo. Entonces, un ejemplo de universalismo teológico, podemos ver que mucha gente dice, seremos salvos no importando la vida que tengamos, la vida de pecado. Y dicen, Dios es amor, y un Dios de amor no puede castigar. Él no castiga, Él es bueno, lo cual también es un error, una mala interpretación de las Escrituras. La Biblia dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Otro ejemplo de acomodación cultural extrema, podemos ver que las costumbres o prácticas del mundo, por tener el nombre de un personaje bíblico, dice la gente que al celebrar dicha festividad o costumbre, entonces piensan que están sirviendo a Dios. Pero la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. Aplicar principios establecidos en las epístolas de Juan y Judas para abordar y corregir desviaciones en las malas interpretaciones doctrinales. Podemos ver en la palabra de Dios que tiene normas y principios que un creyente debe de respetar y basar su vida sobre ello, y por ende aplicarlos para no desviarnos. Pero a su vez estos principios sirven para poder corregir al desviado doctrinalmente. Podemos ver en la segunda carta de Juan, el cual dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Y cómo podemos nosotros corregir estas desviaciones doctrinales? Pues enfocándonos en primer lugar en la verdad, demostrar que la palabra de Dios es verdad y que estamos en la verdad, así como dice en la primera carta de Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una verdad que nos reprende a nuestro corazón, como dice también en el libro Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 19 al 24 nos dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pide, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También uno de los enfoques en el cual podemos demostrar al que está mal en la doctrina o doctrinalmente es acerca en el amor, demostrar que verdaderamente lo amamos como nuestro prójimo. Así como dice el libro de Juan, capítulo 3, dice en el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y más adelante dice en el capítulo 4, verso 7 al 10, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También podemos ver, o uno de los enfoques en el cual podemos demostrar que el ser que está en doctrina errónea es a través del discernimiento espiritual. Y como iglesia, debemos estar atentos a los acontecimientos que están suscitando en ella. Como dice Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 9, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. También Juan añade en el capítulo 2, diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno amó al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y un texto conocido, eh,
para poder nosotros discernir o ver las doctrinas erradas es el discernimiento de espíritu. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, 1 al 3 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido de carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos son algunos principios en los cuales nosotros nos podemos basar a través de la luz de la palabra para poder corregir a estas personas que están en doctrinas erradas. Argumentos y principios teológicos para respaldar las propuestas de abordaje sobre estas posibles desviaciones doctrinales. Prosperidad material como señal de favor divino. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestro éxito en nuestra vida cristiana no se mide por nuestras posesiones materiales, sino por nuestra relación con Dios, manteniendo nuestra salvación, la verdad y el amor al prójimo. Relativismo doctrinal. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta doctrina hacen de la fe un libertinaje, enseñando que todas las religiones son válidas, negando así la superioridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Universalismo teológico. Primera de Juan 3, 9, 10. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Esta doctrina universal afirma que todos los seres humanos serán salvos, sin importar su manera de vivir, su conducta diaria, olvidando así los principios de las Sagradas Escrituras. Acomodación cultural extrema. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios y tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, esta doctrina cultural extrema se adapta a las normas y culturas, negando así la doctrina que Cristo nos ha enseñado.